¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Eh, ¿Sí pueden escucharme? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Todo bien? Buenas noches, profesor. Sí, Estupendo, me da mucho gusto que estén esta noche. Como ven en pantalla, pues, el título es el mismo de la sesión pasada. Seguimos estudiando la primera unidad, que es Introducción a la Economía y su importancia. Y como bien dice el título, pues hemos estado platicando de conceptos quizá generales de lo que es la economía a manera de introducción. O sea, la economía, como ustedes sabrán, pues es una disciplina, una ciencia social que estudia, como platicábamos la sesión pasada, pues lo relacionado a la producción, distribución de bienes y servicios. Aquí pues entran varios temas interesantes, desde la manera en la cual se produce, el modelo económico, que es lo que ahorita vamos a estar platicando, y también fueron algunas preguntas del foro sobre estos temas, la producción, el comercio y adelante, ¿vale? Y siéntanse con toda la confianza de preguntar, participar y estamos en esta sesión pues, para aprender y que no se sientan con pena de responder, participar en algunas preguntas que iremos planteando a lo largo de la sesión, ¿vale? Eh, por ejemplo, una pregunta interesante, o sea, que podríamos utilizar para ir recordando un poco de lo que estábamos viendo en la sesión pasada. Eh, la pregunta es, pues, ¿qué estudia la economía? ¿Ustedes qué recuerdan? O sea, de la economía, ¿qué disciplinas, qué aspectos pueden estudiar? La economía, como platicábamos, es una disciplina amplia, abarca varios ramas, varios conceptos, em, y como ustedes sabrán, pues tiene una razón de estar en esta carrera de TIC, y es la economía digital, esta parte que tiene que ver con la tecnología y demás. Em, pero ustedes qué recuerdan, o sea, ¿cómo responderían esta pregunta sobre qué estudia la economía? ¿Ustedes qué les llega a la mente? ¿Alguien gusta comentar algo? ¿Algunas palabras, algunos conceptos, algunas ideas que tengan sobre qué estudia la economía? ¿Qué piensan? O sea, La economía estudia los recursos que se producen y que se distribuyen y también los que se pueden consumir. así es. Bueno, que serían como bienes y también entrarían servicios. Entiendo. Sí, muy bien. O sea, son recursos. Vemos que, bueno, la economía pues, es una ciencia social. Estudiamos cómo la sociedad, cómo los humanos nos organizamos para producir, a partir de los recursos que tenemos. O sea, la naturaleza la transformamos para producir y satisfacer necesidades, ya sea produciendo bienes o servicios, ¿vale? Em, bueno, la economía, pues, estudia la sociedad, estudia a partir de modelos, que es lo que estaremos platicando igual en un momento. Por ejemplo, aquí vemos en pequeño el modelo de oferta y demanda, que es esta relación de precios, cantidades, oferta, ¿vale? Ahorita vamos a ver un poco más. Igual en pantalla pongo una imagen de Banco de México. La semana pasada ya platicábamos un tanto de esto, de Banco de México. Y sobre los bancos, o sea, los bancos, ¿ustedes cómo los definirían? O sea, cuando piensan en un banco, ¿qué les llega a la mente? ¿Por qué un economista? ¿Por qué la economía? ¿Y por qué en esta materia, economía digital, sería interesante estudiar los bancos? O sea, ¿ustedes qué piensan a esa pregunta? O sea, ¿por qué un banco o las funciones de un banco serían objeto de estudio de la economía? o, o la oferta, la demanda, o sea, ¿qué les llega a la mente? O sea, un banco, o sea, ¿qué función cumple un banco en la economía? ¿Y qué tipos de bancos hay? O sea, hay bancos privados y hay bancos como el Banco de México, que es el Banco Central. Em,
Y en esencia, pues el Banco Central emite dinero, o sea, los billetes que utilizamos para hacer compras los emite el Banco de México. Y hoy en día con esta digitalización, el uso de tecnologías y tal, incluso el SPEI, ese es el sistema de pagos electrónicos interbancarios, es gestionado por el Banco de México. O sea, incluso transacciones de dinero digital, pues el Banco de México lo gestiona. Y también tiene una relación importante pues con todo el comercio exterior. O sea, el Banco de México, pues en gran medida tiene un papel importante en el tipo de cambio, en la tasa de interés, y estas variables pues, influyen en el comercio exterior, ¿vale? Em, y pues acá lo interesante es comprender qué es la economía, comprender cómo funciona y efectivamente, como comentaba su compañero, o sea, los recursos, o sea, la economía estudia recursos, estudia la riqueza, los ingresos, ¿vale? Y esto quizá la medida, las razones para tomar decisiones informadas, o sea, a medida de que conocemos la situación en la cual nos encontramos, pues podemos tomar decisiones. Y en gran medida, pues la economía nos permite esto. O sea, tomar la mejor decisión dadas las circunstancias con las que contamos, que es algo que ocurre cuando uno decide producir algo. O sea, partimos de una situación de escasez en la cual no existe una cantidad de recursos infinita, o sea, no lo hay, son limitados los recursos y debemos de tomar decisiones de cómo gestionarlos para producir lo que necesitemos, ¿vale? Em, miren, y bueno, acá entonces les pregunto, para ustedes, ¿cuál sería la importancia de la economía digital, o por qué pensarían, o qué es lo que más les llama también la atención? O sea, porque esta pregunta pues puede depender de a quién le preguntemos. O sea, para ustedes, ¿cuál sería esta relación o por qué sería importante la economía a partir de lo que hemos estudiado, visto en en estos breves semanas que llevamos de clases? Para ustedes, o sea, ya partiendo de esta idea de lo que es la economía, o sea, porque es quizá importante. María Fernanda, veo su mano levantada. Me daría mucho gusto escucharla. ¿Qué opina? Pues sería importante porque, pues como lo menciona en el contenido nuclear, es la economía que nos ayuda a distribuir los, pues, pues los recursos que son, que hay en menos cantidad y pues nos hace que pues la sociedad vaya de una mejor manera, o sea que pues todo se trate de distribuir más o menos como equitativamente. Y pues también porque pues ahorita lo que es la economía digital es lo que está con más auge en el mundo, ya que pues hay demasiadas ya cuentas digitales que uno puede administrar y estar ahí comprando y así. Estupendo, muy bien. Efectivamente, o sea, la economía nos permite esta gestión, esta toma de decisiones para los recursos que disponemos. Y una vez que asimilemos quizá esta idea, pues veremos cómo la economía, o sea, comprender esta razón de la economía, pues nos permitirá, pues en la vida cotidiana, pues quizá tomar decisiones a partir de estas ideas, de que tenemos recursos escasos, y ahorita más adelante platicaremos sobre esta idea de escasez y cómo gestionarlos, cómo administrarlos, cómo distribuirlos, ¿vale? Em, y pueden haber muchos aspectos, o sea, el crecimiento económico, pues es lo que platicábamos la sesión pasada. A medida de que hay una eficiente gestión de los recursos, pues podemos producir más, habrá una mayor productividad, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, con estos avances en las tecnologías de la información y comunicación, pues el proceso de globalización pues se ha agudizado. O sea, podemos pensar que de cierta manera, gracias a estas tecnologías, pues hay una reducción de las barreras, por así decirlo. O
sea, podemos cuestionar esta idea, pero de alguna manera, es más fácil comunicarse de país a país y esto permite, en cierta manera, actividades económicas. O sea, la producción, o sea, si hay una buena comunicación, buena tecnología, se puede producir en distintos países, algo que quizás hace un par de siglos no ocurría con tanta frecuencia. Hoy en día es común que una empresa multinacional tenga em, fábricas en distintos países y produzca en distintos lugares, incluso cuando se hable un distinto idioma, se tenga un horario distinto, una cultura distinta, etcétera, pues a medida de que las tecnologías avanzan y la globalización crece, pues es más común que las empresas produzcan en distintos países. Y también es más común que ahora se comercie entre más países. O sea, cada vez hay más comercio exterior, más exportaciones, más importaciones. Ha habido una tendencia al aumento del comercio internacional. Ha habido sus procesos quizá de declive con cuestiones políticas, pero pues la tendencia pinta pues que cada vez hay más comercio internacional, ¿vale? Y bueno, entendemos en este sentido, pues que la economía digital, pues es un campo que está constantemente cambiando, o sea, la tecnología está actualizándose constantemente y en esencia, pues la economía digital es esta relación que tiene la tecnología con la economía, ¿vale? Ya sea para el comercio, para la mercadotecnia, para los métodos de pago y en distintos aspectos, ¿vale? Em, que es comercio electrónico, también las finanzas digitales. Hoy en día, pues ya es muy común con aplicaciones comprar instrumentos de deuda gubernamental, por ejemplo. Uno puede hacer inversiones, comprar acciones o distintas funciones a través de Internet, a través de computadoras, de aplicaciones, de dispositivos móviles, ¿vale? También toda esta cuestión de los datos se está volviendo cada vez más interesante. Ya incluso ya hay especialistas, ¿no? de Big Data y análisis de datos y tal, porque pues, los datos que existen en Internet, si se interpretan, pueden utilizarse para mercadotecnia focalizada y demás cuestiones, ¿vale? O sea, los datos son importantes y se les pueden dar un beneficio económico si se utilizan de manera adecuada, ¿vale? La idea es que pues, en distintos sectores, o sea, estas cuestiones se relacionan, los consumidores, ¿no? Interactúan cada vez más mediante las tecnologías, o sea, se puede hoy en día comprar en línea, etcétera, y se pueden ver productos de otros países y demás. Em, de alguna manera, lo que hemos estado viendo en los últimos años es un cambio en los mercados, o sea, como que la manera de la publicidad ha ido cambiando hacia medios digitales mediante el uso de Internet. Em, los gustos y preferencias de los consumidores también han ido modificándose. Cada vez influye más lo que uno ve quizá en el Internet, redes sociales y demás para determinar si consumirlo o no el producto. Y quizá acá un economista, pues y ustedes también, o sea, podrán analizar, o sea, ver cómo ha influido todas estas redes sociales, uso de Internet, tecnologías, en los hábitos de consumo. Y bueno, a grandes rasgos hemos dicho que la economía pues es una ciencia social, es una ciencia social porque tiene un método, ¿vale? O sea, utiliza modelos, utiliza teorías, leyes incluso, ¿no? Por ejemplo, la ley de la oferta y demanda, que es lo que ahorita vamos a ver. Y, y pues el objeto de la economía es estudiar las relaciones sociales,
cómo la sociedad, los individuos nos organizamos para producir, distribuir, consumir bienes y servicios, ¿vale? Mucho de este método pues parte de la observación, de la recopilación de datos, de análisis y de la construcción de modelos, ¿vale? Que es lo que ahorita platicaremos, porque quizá en esta idea de modelos económicos puede haber cierta ambigüedad todavía sobre qué es un modelo económico o un modo de producción, que es lo que estaremos, que incluso habían preguntas en torno a estas ideas. Por ejemplo, aquí, este sería quizá uno de los modelos económicos más comunes que existen, que es el modelo de oferta y demanda. En este, pues, se establece, o sea, el objetivo de este modelo es ver la relación que existe entre el precio y, y la cantidad demandada. O sea, el precio influye en qué tanta demanda tendrá el producto, ¿saben? O sea, si el precio es alto, la cantidad demandada sería baja, ¿vale? Si el precio es bajo, la cantidad demandada sería alta. Y eso por parte de la demanda. O sea, la demanda es lo que el consumidor no estaría dispuesto a pagar por un producto. Y la oferta va por parte del productor, del vendedor, tal. Es decir, o sea, el que vende, a medida que el precio del producto sube, es mayor, pues tendrá más incentivos a ofertar una mayor cantidad. Em, pues acá la idea es que un modelo es una representación, una abstracción de la realidad. Acá lo que estamos viendo es qué relación hay en el precio, cantidad, y porque lo que está pasando pues es una situación quizá de la realidad. O sea, pensemos en un producto, o sea, ¿qué producto les llega a la mente? O sea, quizá veámoslo algo sencillo, pensemos quizá en limones o algo. Pensemos algo sencillo, ¿no? Quizá limones. O sea, acá la idea es que si el limón, el precio es alto, la cantidad demandada será baja. Y a medida que el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Podemos decir que el precio tiene una relación inversa a la cantidad. ¿Le queda clara esta idea? O sea, ¿ustedes habían escuchado quizá algo sobre el modelo de oferta y demanda? ¿O cómo lo ven? O sea, es, es una abstracción, o sea, lo que estamos haciendo es representar de manera gráfica el precio, o sea, para determinar el precio de equilibrio, pues es esta relación, el punto de encuentro de oferta y la demanda, de las curvas de oferta y demanda. O sea, si quisiéramos quizás saber cuál es el precio de equilibrio de algún producto, pues tendríamos que comparar o saber cuál es la oferta, cuál es la demanda, cuál es la cantidad, y a partir de eso pues llegaríamos al precio de equilibrio. Esto, por ejemplo, es un modelo, es una abstracción. ¿Qué es lo que ocurre quizá en la realidad? O sea, ustedes si van al mercado y ven un producto con un precio bajo, será más probable que lo compren. Y si el precio es alto, quizá no lo compren o quizá compren menos, ¿vale? Y de alguna manera acá lo que estamos haciendo es representarlo de manera gráfica, que es algo pues, muy común en la economía. O sea, un fenómeno económico, representarlo de manera gráfica. O sea, y a partir quizá luego de fórmulas matemáticas y tal, se representa. ¿Vale? En este sentido es un modelo económico, ¿vale? ¿Qué opinan, o sea, de este modelo? O sea, ¿queda claro una pregunta, un ejemplo que quiera poner, algo? O sea, es un modelo, ahorita lo estamos viendo como ejemplo, pero quédense con esa idea de que la economía pues, construye modelos y los modelos son abstracciones, representaciones
de la realidad. Son simplificaciones de lo que ocurre en la economía, en el mercado, y de alguna manera se trata de plasmar de manera gráfica, de manera cuantitativa, qué está ocurriendo. Pero la realidad es que son individuos como nosotros, personas, vendiendo productos, muchos productos, en, a cualquier hora, en distintas horas, en distintos lugares, y también hay personas comprando, ¿no? En el producto. Em, por ejemplo, eso sería un modelo. Em, y acá la idea es que en este modelo, la idea es que la oferta y la demanda determinan los precios en el mercado. El punto de equilibrio se representa es en el punto de encuentro del precio y la cantidad, ¿vale? ¿Qué entendemos por oferta? Pues esta cantidad de un bien o servicio que los productores están dispuestos a ofrecer, a ofertar a un precio determinado. La demanda, pues es la cantidad de los bienes que los consumidores pues están dispuestos a comprar. Y el equilibrio, pues es el punto de donde la oferta y la demanda se igualan, ¿vale? Y eso pues a grandes rasgos. Y eso pues por ejemplo sería un ejemplo de un modelo económico. Que por ejemplo en las preguntas del foro se preguntaba sobre modelo económico y ahí pueden haber discrepancias, o sea, podrían, quizá el término correcto que pudimos haber utilizado en esa pregunta podría haber sido modo de producción o, ¿vale? Porque acá la pregunta iba en torno a cuál es el modo, la manera de producir de la economía mexicana que ahorita igual iremos más adelante, pero es importante que quede claro esto, ¿no? O sea, que es un modelo económico, que es un modo de producción, ¿vale? Y bueno, también tengamos presente, pues que para el curso de economía digital estudiaremos esta relación que tiene la economía con la tecnología. Vemos que pues hay una estrecha relación, o sea, desde la invención, por ejemplo, la rueda hasta la era digital, o las nuevas tecnologías, en gran medida han impulsado este crecimiento económico. Por ejemplo, durante la revolución industrial y tal, hay, ¿qué hubo? Hubo un cambio en la manera de producir, ¿vale? Y eso pues tuvo efectos en qué tanto se producía, cómo se producía. O sea, porque el uso de máquinas, el uso de una energía externa a la humana, pues influyó radicalmente. Y por ejemplo, por eso se le dice revolución, ¿no? Porque fue un cambio abrupto, un cambio que podremos ver, ¿no? O sea, es un cambio en la manera de producir, ¿vale? Em, y ahí vemos cómo cada avance tecnológico pues ha tenido un impacto en la economía, ¿vale? En cómo las empresas operan, cómo los consumidores interactúan y demás. Hoy en día con esta revolución digital, pues es claro cómo la tecnología está transformando a la economía. Y algunos ejemplos, o sea, pensemos en estos avances tecnológicos. O sea, por ejemplo, la imprenta, que en su momento, ¿no? O sea, esta manera de transmitir información de manera impresa, pues revolucionó la manera en la cual nos comunicamos. Y en cierta manera, pues influyó quizá en el comercio, en cuestiones de cuentas, de registros, demás. O sea, la computadora, pues también hoy en día, pues ya muchas actividades, funciones se hacen a través de la computadora, la laptop, celular y en esencia el Internet, que quizá el Internet es uno de los, bueno, de los avances o de los inventos más interesantes de los últimos años, porque pues gracias al Internet, pues es que han- se han dado varios avances en distintas disciplinas, por ejemplo la economía, porque pues gracias al internet es que se pueden hacer pagos digitales, es que hay comercio electrónico, ¿vale? Em,
Acá la idea es cómo en esta era digital, pues las empresas pueden automatizar procesos, pueden analizar todas estas enormes cantidades de datos que se tienen para tomar decisiones. Y esto también lo vemos mucho en el comercio electrónico, tal, donde las empresas, o sea, donde se está viendo qué es lo más eficiente o son los gustos, las preferencias del usuario, y a partir de eso es la publicidad que le va a aparecer en su dispositivo móvil, por ejemplo. La experiencia del cliente también ha cambiado con esta digitalización, porque hoy en día pues ya los negocios tienen una parte digital, lo hacen redes sociales, tienen esta parte de entrega a domicilio, tienen demás funciones que no existían antes. Em, y acá pensemos que en gran medida pues esto representa nuevas oportunidades para innovar. O sea, eso es lo que muchos pensarían, que pues estas nuevas herramientas pues dan posibilidades para innovar, para cambiar modelos de negocio. Por ejemplo, muchas de las aplicaciones que son o populares hoy en día, pues también fueron de cierta manera innovadoras porque lograron aprovechar ciertas oportunidades, pues, identificaron ciertos aspectos que podrían optimizar con una aplicación. O sea, por ejemplo, todo esto del reparto de comidas o todo de las aplicaciones o las aplicaciones de este estilo, pues de alguna manera están digitalizando ciertos procesos, ¿vale? Em, y bueno, pues la economía digital, pues se refiere a este conjunto de actividades económicas que se basan en tecnologías, ¿vale? Esencialmente en lo relativo pues, a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, ¿vale? Hasta aquí hay dudas, comentarios. ¿Queda clara esta idea de en qué sentido va quizá el curso, la materia? En esencia, pues esto entendemos por economía digital, ¿vale? Esta relación de las tecnologías con las actividades económicas. Y cuando hablamos de actividades económicas, usualmente nos referimos a producción, distribución, consumo de bienes y servicios, ¿vale? Acá ahora lo interesante sería pensar de qué manera influye la tecnología, en cómo producimos, cómo consumimos. ¿Ustedes qué opinan? O sea, por ejemplo, hace poco les decía, pues quizá eh, Arturo, veo su mano levantada. ¿Qué opina? Sí, prof, bueno, con lo que estaba comentando, usted en su punto de vista, ¿qué tan vulnerables somos al estar haciendo estas acciones en referente a hacer compras, que tengamos algunos fraudes electrónicos? Porque yo he visto varias situaciones donde sí se ha llegado bueno, sí se ha llegado a suscitar que a lo mejor te hacen fraudes o no sé, X, ¿no? Entonces, no sé qué tan, hablando de los bancos, no sé qué tan vulnerables seamos a, pues sí, a lo mejor hablando en un aspecto más global, a un ataque cibernético en el cual pues la economía se derrumba y afectaría a todo, ¿no? O sea, afectaría a todo un sistema global. Sí, interesante comentario. Incluso por ahí va un poco el problema prototípico del curso y demás. O sea, porque aquí vemos, o sea, estamos platicando de esta cada vez creciente relación de la economía con la tecnología y quizá esa dependencia creciente. Hoy en día, pues la economía depende en gran medida de la tecnología, del internet y tal. O sea, y por ejemplo, o sea, es que veámoslo todavía, o sea, en cuestiones de transferencias bancarias y uso de tarjetas y tal, pues, ¿qué pasaría si todo eso se terminara o se suspendiera? Pues sí habría una pues, relativa crisis o pánico o demás.
Eh, por ejemplo, y aquí vemos la importancia de la tecnología. O sea, se requiere tecnología eficiente, que sea segura por precisamente todos estos riesgos que existen, ya sea desde por ejemplo, desde las plataformas, las páginas que quizá dejan de funcionar o se interrumpen o se caen, que pasa desde aplicaciones de banco que de repente dejan de funcionar o por ejemplo, plataformas, por ejemplo, la de la universidad, o sea, de alguna manera es un servicio que se está que se provee y cuando se interrumpe o tal, pues hay pues una interrupción de este servicio, de este producto, tal. Em, pero bueno, o sea, la idea es que, bueno, yendo a la pregunta, pues acá es lo importante, precisamente, o sea, toda la ciberseguridad, o sea, porque hay posibles de hackeo y tal, pero sí, y por ejemplo, en cuestiones de comercio electrónico, pues también ahí entra toda esa parte de qué páginas son confiables, qué páginas no, el método de pago, y ahí precisamente han aprovechado ciertas plataformas que se han ido popularizando, quizá precisamente por eso, por la seguridad que han ofrecido en sus productos, es cierta garantía o demás. Pero pues la idea es que sí, o sea, la economía depende bastante de la tecnología, se requieren especialistas, ustedes ahí tienen un campo laboral cada vez más creciente en temas de ciberseguridad, o sea, por cuestiones de hackeo, y para eso pues es quizá innecesario comprender pues, la cuestión económica, la cuestión comercial, qué es lo que está pasando en torno a la situación. Pero sí, o sea, acá un hackeo, todo ello, pues es bastante peligroso, riesgoso. Y sí, ¿o qué Sí, opinan los demás? ¿Alguien más gustaría comentar algo? O sea, porque este tema de ciberseguridad, pues es bastante importante. O sea, o sea, aquí vemos cómo se requieren especialistas en tecnología para estas cuestiones. O sea, quizá desde la parte económica veremos, ¿no? Pues sí hay una gran cantidad de transferencias, hay gran cantidad de recursos que se están moviendo a través de internet, a través de estas cuestiones y son vulnerables a hackeo y por eso es importante gestionar o garantizar esta seguridad. Ingrid, ¿qué opinan? Pues yo opino que realmente una de las cosas importantes de la ciberseguridad es cuidar los datos personales. Ya en toda aplicación, llámese para un vehículo, para hacer súper, para el banco, pues te piden tus datos, entonces son fáciles de obtener si no se tienen estas medidas y pues pueden hacer un mal uso y repercute económicamente y en varios ámbitos. Simplemente cuando vas a pedir trabajo ya hay plataformas que tienen tu CV, alguien se puede hacer pasar por ti, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante tener medidas de seguridad. Así es, o sea, efectivamente. Y quizá esto recae principalmente en el usuario. O sea, los usuarios debemos de pues, estar atentos de qué información proporcionamos, en qué plataformas y por qué. Porque algo que está ocurriendo es que cada vez es más común el uso de aplicaciones, el entregar información desde, por ejemplo, estas entregas de delivery o aplicaciones pues por lo menos ya saben tu dirección, saben tu nombre, saben algunos datos de tu información. O sea, quizá no la información estará segura o no sabemos, ¿no? O sea, puede ser hackeada esa información de las plataformas y tenemos que ser muy cuidadosos. Y acá también es la idea, o sea, pues la responsabilidad cae en los usuarios, pero pues quizá debe haber una mayor obligación de parte de las empresas de ser más, de tener métodos más robustos de ciberseguridad y quizá también una participación del Estado en el que regule y limite, o sea, que sí ponga
quizá restricciones o ponga temas de este estilo. ¿O ustedes qué opinan en temas de ciberseguridad? O sea, ¿qué podremos hacer para fortalecer, para mejorar estos temas? O sea, porque pues sí, los usuarios tenemos esta obligación, tenemos que tener este alfabetismo digital de cierta manera, algunos dirían, saber utilizar el internet, saber todo ello, pero pues aún así podemos caer en alguna estafa o pueden haber hackeos de medios que considerábamos seguros y pues quién tendrá la culpa, la responsabilidad, la empresa, el usuario, de lo que iremos igual pensando. Em, y a ver, acá otra pregunta, igual como a manera de reflexión de lo que hemos estado estudiando a lo largo de estas 2 sesiones síncronas. ¿Qué conceptos son los principales que estudia la economía? O sea, de lo que hemos estado pensando. O sea, podríamos pensar en producción, la economía estudia la producción, la economía estudia el comercio, el intercambio de lo producido. ¿Qué más les llega a la mente? ¿Qué más estudiaría la economía? Estudia cuestiones de sistemas medios de pago, o sea, pagamos con efectivo, pagamos con dinero digital, estudia las relaciones de producción, o sea, en el capitalismo, pues existen una clase social que trabaja, el proletariado, y existen otras que son los dueños de los medios de producción que coordinan todo ello, ¿no? O sea, la economía pues, también estudia cómo está organizada los individuos, los seres humanos. ¿Qué más será? Comercio, tasa de interés, ¿les suena que sea parte de la economía? ¿O qué otras ideas les llega a la mente? ¿Alguien gusta comentar algo? ¿Qué otros conceptos consideran? ¿O qué conceptos consideran que no hemos mencionado todavía? Que sería interesante mencionar. León, veo su mano levantada. ¿Gusta comentar algo? Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Todos los compañeros, buenas noches. Pues hasta ahorita, por ejemplo, yo como que trato de relacionar, por ejemplo, ahora que estamos en esta época digital y que existen, por ejemplo, brokers digitales que nos permiten hacer transacciones tanto de criptomonedas como de acciones, ¿no? O movimientos en la bolsa, cómo el sistema también puede ser tan frágil que se pueden crear tanto demandas artificiales como ofertas artificiales, lo que manipula el mercado, ¿no? Y cómo es que la era digital ha facilitado este tipo de acciones. Es bastante Sí, interesante. sí, es cierto y es bastante cierto. O sea, cómo pues, se pueden crear o simular situaciones. O sea, y por eso acá es interesante tener bases interesantes de economía para comprender todo ello. O sea, de repente en acciones, en cuestiones así, hay mucha especulación, grandes subidas de precio, caídas muy abruptas y demás, pero acá lo interesante es entender, ¿no? O sea, cuál es el producto, cuál es la razón de este movimiento, porque pues sí se puede manipular de forma artificial muchas de estas cuestiones, o incluso caer en esta, hoy en día pues con toda esta tecnología, propagación de información, pues puede correr informaciones falsas por internet que hagan que mucha población, muchos agentes económicos tomen decisiones precipitadas. También algo muy interesante que comenta su compañero es toda esta parte de, por ejemplo, las criptomonedas. O sea, pues ya es un tema bastante interesante. O sea, vemos cómo los gobiernos, a través de bancos centrales, emiten dinero. El Banco de México emite los pesos mexicanos, en Guatemala los quetzales. Cada país tendrá cierta divisa. O habrán países quizá como Panamá o El Salvador, pues que estén utilizando una divisa, un dinero de otro país,
como es el caso del dólar estadounidense, ¿no? Que es la moneda de curso legal en El Salvador, en Ecuador, me parece también, en Panamá y en otros, Puerto Rico y en otros países con situaciones así. En el caso de la criptomoneda, pues no está regulada por ninguna autoridad, por ningún gobierno o por un estado, nación, ¿saben? O sea, y también otra característica es que es un dinero únicamente digital. Ahorita que platicábamos de, por ejemplo, de pagar con la tarjeta o incluso hacer una transferencia o todo ello, que si es un dinero digital, es un dinero que no tenemos físicamente, que depende de la tecnología, sí, pero a diferencia quizá de la criptomoneda, pues sí está respaldado, tiene su equivalente a a una moneda. O sea, sabemos que quizá podemos cambiar ese dinero a efectivo, de cierta manera, ¿no? Y por ejemplo, la criptomoneda, pues tendremos quizá que cambiar la criptomoneda a una divisa, ya sea en dólares, pesos, tal, y ahora sí tener el efectivo. O sea, la criptomoneda, pues no hay billetes ni monedas como tal de esa. Y es un dinero meramente digital. Y acá lo interesante es quizá la confianza. Pienso que ahí depende mucho. O sea, las personas que están más metidas en esto de las criptomonedas, confían en gran medida en la tecnología que hay detrás, ¿saben? O sea, porque están confiando y quizá otras personas que quizá no se llamen o no les se sientan tan atraídas a las criptos, será porque quizá desconfían de la seguridad, ¿no? De todas de este dinero digital. Y algo similar ocurre con el comercio, o sea, los usuarios que están quizá más familiarizados o tienen menos temor a comprar en línea, pues hacen más compras y muchos usuarios pues se mantienen con más prudencia, ¿no? En qué páginas se consultan o en qué compran. Pero sí, eso lo iremos igual platicando a lo largo del curso. Y bueno, un tema que también interesante, que ya platicamos igual hace poco, es la escasez. En economía, pues se da un especial énfasis a este concepto. Em, ¿Ustedes qué entienden por escasez? O sea, pues es un concepto que utilizamos quizá en pero ustedes qué miren, escasez. María Fernanda, veo su mano levantada. No. Pues yo entiendo que por escasez es algo que pues está a punto de acabarse, o sea que ya hay muy poco de lo que se tiene, por ejemplo, del agua, cuando hubo Ah, esa escasez de agua, pues es porque ya no había demasiado, o sea, todavía sigue existiendo, pero hay en menor cantidad. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Igual en el chat nos ponen recursos insuficientes. Bien, está breve, pero bien, son recursos insuficientes. Acá la idea es que, o sea, en la economía se parte de esta idea de que los consumidores tenemos necesidades, ¿vale? Y que para conseguir estas necesidades, pues necesitamos bienes, servicios para satisfacerlas. Y por lo tanto, tenemos una escasez económica, porque deseamos, necesitamos, ¿no? Más de lo que disponemos. En otras palabras, o sea, la escasez es esta situación en la que la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida, ¿vale? O sea, que demandamos más de lo que se oferta. O sea, como que los recursos son limitados. Ahí también quizá es la clave, ¿no? Por eso estuvo muy bien lo que comenta, escribieron igual en el chat. Recursos ilimitados, recursos insuficientes, ¿vale? O sea, los recursos son limitados. Y dado que son limitados y las necesidades y los deseos son ilimitados, siempre habrá una situación de escasez. O por lo menos es lo que se dice en la economía, ¿vale? La escasez pues influye en la toma de decisiones y la gestión eficiente de estos recursos pues logrará el bienestar, ¿vale? La economía pues proporciona herramientas, referencias, tal,
y la idea es la escasez, ¿vale? Cuando se presenta escasez económica, pues, ¿ustedes qué opinan? O sea, si decimos que la escasez se refiere a esta situación en la que los recursos disponibles son limitados en comparación con las necesidades y deseos ilimitados de la sociedad, entonces cuando habrá escasez, pues, quizá la respuesta es que pues, siempre, o sea, siempre se va a desear o se va a requerir más de lo que se cuenta. Aunque podemos matizar, podemos pensar que sí existarán situaciones de satisfacción en la cual minimalismo, cuestiones de este índole, pero quizá en términos generales se piensa que si la escasez es común, que los recursos, tanto la tierra, ¿saben? Es limitada, o sea, no podemos, o sea, se pueden hacer hidroponía y todo lo que quiera, pero el espacio está limitado, o sea, por más que queramos ampliar, llegar al límite, o sea, no, la tierra no es infinita, ¿sale? Nuestras energías, nuestra fuerza, pues también es limitada. Y bueno, acá otra pregunta. Y, bueno, ya platicamos un poco de la escasez, un poco de esto. Y otra pregunta, ya igual más en torno a la pregunta, ¿no? Que tenían en el foro del modo de producción. O sea, el modo de producción pensamos que es la manera en la cual está organizada y estructurada la manera de producir, ¿vale? Y es que es muy interesante, o sea, se puede producir de múltiples formas. O sea, pensemos quizá en la agricultura, o sea, pensemos, o sea, no siempre ha existido esta producción de mercado. No, hoy en día, por ejemplo, para el alimento que tenemos en nuestras mesas, seguramente fue comprado en un mercado utilizando dinero, lo cual es algo relativamente moderno en términos de la historia de la humanidad y pensemos, pues fue algo comprado en un mercado con dinero. Y para darse ese alimento, hubo una persona que contrató a otras personas para sembrar y trabajar la tierra, para cosechar los productos, y una vez que tuvo esto, lo vendió. Pero no lo vendió directamente al consumidor, sino que hubo un intermediario que compró al mayoreo y lo vendió al menudeo. Ahí tuvo un beneficio económico en esta transacción. Y acá vemos, o sea, la manera en la cual está organizada, pues es una economía de mercado porque se está produciendo con el objetivo de intercambiarlo, ¿vale? Y pensemos quizás hace 2000, 3000 años, o bueno, pensemos, o sea, en otra situación en la cual la manera en la cual se estaba organizada era para producir los alimentos y consumirlos. O sea, uno producía ciertos alimentos para autoconsumo y no existía toda esta idea de trabajo asalariado, intercambio, mercado, dinero, ¿vale? O sea, se puede producir lo mismo, pero de manera distinta. Es a lo que quería llegar. El modo de producción pues, también influye en cómo son las relaciones sociales, las formas de propiedad. O sea, también pensemos en ello. Hoy en día, pues ya es de lo más común pensar, bueno, pues si esta persona tiene sus tierras, tiene su terreno, su propiedad y puede hacer lo que quiera en ese lugar, sembrar el producto que quiera o incluso no cultivar la tierra. Quizá en la antigüedad, pues eso no tendría sentido, o sea, no existían esas formas de propiedad privada como existen en la actualidad. Y quizá la tierra era comunal, quizá, por ejemplo, y se repartía en el producto del obtenido acorde a qué tanto se trabajó, por ejemplo. Y hoy en día, pues el que va a obtener el beneficio va a ser el dueño de la tierra, ¿saben? O sea, son matices. O sea, lo que quiero llegar también es que se den cuenta de que la manera en la cual hoy en día los mexicanos estamos organizados para producir los bienes
y servicios necesarios para satisfacer pues, nuestras necesidades. Es distinto al que era hace 200, hace 500, hace 1000 años. El modo de producción ha ido cambiando y por eso también es importante pues, pensar en eso. Em, y pues, ¿cuál es el modo de producción económico en México? ¿Ustedes qué respondieron? O sea, sus respuestas que estuve viendo en el foro iban bien, o sea, estaban bien, pero quizá pudieron haber matizado más, o sea, ¿por qué? Algunos, por ejemplo, mencionaban directamente capitalismo, lo cual pues, estaba acertado, o sea, efectivamente el capitalismo es el modo de producción predominante en México. Pero acá quizá lo importante era comprender pues qué era el capitalismo. O sea, y era lo que ahorita platicábamos, es esta situación, ¿no? En la cual existe una clase social que produce, trabaja y vende su tiempo, su esfuerzo a un capitalista que gestiona, ¿no? De ahí la idea del capitalismo. Uno tiene recursos que los invierte, compra maquinaria, compra tal, y a partir de eso ya tiene un medio de producción, contrata, compra fuerza de trabajo, contrata personas y se dedica a producir. Eso hace, antes quizá era distinto. Eh, por ejemplo, otros mencionaban economía mixta. Y ahí, pues entonces, ¿qué entendemos por economía mixta? Y, por ejemplo, ahí hay esa idea de capitalismo, socialismo, comunismo, tal, y de repente cuando se habla de economía mixta, se entiende como una mezcla de estos modos, ¿no? Como si fuera la combinación de capitalismo, libre mercado, con un comunismo, con una participación activa del Estado. ¿O qué opinan? Porque varios pusieron eso, economía mixta, mencionaban igual el neoliberalismo, pero ¿por qué? O sea, igual el neoliberalismo, pues, ¿qué entendemos por ello? Eh, ¿Ustedes qué respondieron? ¿Quedó clara la pregunta? ¿Sus respuestas? O sea, lo que leí en el foro estuvo bien, pero quizá pudieron haber desarrollado más, ¿no? Matizado más. Em, una pregunta, alguna duda, algún comentario, ¿qué opinan? Em, y bueno, otra cuestión, o sea, ahorita que mencionaban, pusieron en modo de producción algunos neoliberalismo. ¿Y qué entendemos por eso? O sea, acá la idea de neoliberalismo. Neo es como un nuevo liberalismo, porque ya hubo un liberalismo, y ese liberalismo que buscaba un libre mercado, ¿no? O sea, una nula regulación por parte del Estado en la manera de producir, de intercambiar, ¿vale? Y bueno, ¿qué es el intercambio? O sea, ahí es un concepto bastante interesante para la economía. Su, la idea del intercambio, pues es eso, un cambio, ¿no? Un cambio de mercancías. Bueno, un cambio de bienes, ¿vale? El trueque, pues es esa idea simple de cambio mutuo de bienes. Hoy en día, pues ya se utiliza el dinero fiduciario para este intercambio, ¿vale? El dinero fiduciario, pues es este dinero que utilizamos como monedas, billetes, y acá algo bastante interesante que una vez que lo comprendemos, pues quizá cambia nuestra manera de ver la economía, porque pues el dinero que existe, que utilizamos, pues ha sido impreso, pero no hay un valor en sí mismo, o sea, ese dinero, pues o sea, ¿qué opinan? O sea, con esta idea que les digo, o sea, el dinero lo imprimen los bancos centrales y lo introducen en la economía y es el dinero por el cual nosotros pues, estamos trabajando, estamos intercambiando, estamos haciendo tal. De alguna manera, pues fue impreso, o sea, así, así nada más. Y esto lo usamos porque pues de alguna manera confiamos en que podremos adquirir bienes y servicios. O sea, es la confianza lo que nos hace utilizar el dinero. Porque
Si no, ¿por qué cambiaríamos nuestro tiempo? Nos cambiaríamos a nosotros o cambiaríamos alimentos por papel, por un polímero o por un acero, por un metal, ¿saben? O sea, lo que representa el dinero, lo que le dé esa razón. El dinero, pues lo intercambiamos, ¿no? Lo utilizamos. Por ejemplo, aquí en pantalla, pues ya les pongo como, pues este individuo, pues está de alguna manera en un celular, un dispositivo móvil gigante, y está haciendo, pues eso, ¿no? Utilizando el dispositivo para el intercambio, para la compra, para la venta, etcétera. Las necesidades de intercambio en la sociedad, pues seguirán existiendo porque seguiremos necesitando de los demás para cubrir nuestras necesidades. Y pues por esto seguramente las formas de intercambio seguirán cambiando, pero la idea de intercambiar permanece. Hoy en día decimos que, ¿o ustedes qué opinan? Pensamos que vivimos en un mundo conectado. ¿Ustedes se sienten que viven en un mundo conectado? Eh, Hemos platicado de la globalización, el uso de tecnologías y de cierta manera pues pensamos que las empresas operan en mercados internacionales y los consumidores tienen acceso a bienes y servicios de todo el mundo. Y por eso decimos que la economía está conectada, es un mundo conectado a través o gracias a la tecnología. ¿Ustedes están de acuerdo? O sea, si es eso cierto, si vivimos en un mundo conectado, o por qué, ¿por qué piensan? ¿Vale? El comercio electrónico, las plataformas digitales, las redes sociales, pues han transformado la manera desde cómo deseamos algo. O sea, desde las redes sociales nos están quizá entrando ese deseo de poseer algo, ¿saben? Ya sea un producto novedoso que realmente, o sea, y podemos poner muchos ejemplos de productos que se han viralizado, se han hecho famosos a través de internet y que las personas los compran y los venden, o muchos productos coleccionables, o sea, hay varios ejemplos. Y han transformado eso. También qué servicios contratamos. O sea, hoy en día hay cada vez más servicios digitales. O sea, pagamos suscripciones, anualidades a software, a canciones, a música. Y, y el cómo llegamos a esa situación, pues quizá tiene un trasfondo, ¿vale? Acá la idea, o sea, las empresas tienen esta capacidad de utilizar y analizar los datos para tomar decisiones y para mejorar su relación con los clientes, ¿vale? Hasta aquí, dudas, comentarios. Son principalmente los temas de la primera unidad, lo que hemos platicado hasta ahora. Igual ahorita podemos dedicar unos minutos. Sé que tienen clase, o me parece tienen clase en breve, y ya casi acabamos, pero pues sería bueno dedicar unos minutos a tratar de resolver estas preguntas, ¿vale? Sería fabuloso si alguno de ustedes gusta comentar brevemente qué escribieron en el foro, o quizá a partir de lo que platicamos en esta sesión, quizá tienen otras ideas. Em, y bueno, en esta pregunta, ¿qué modelo económico consideran que predomina actualmente en nuestro país? ¿Qué responderían? O sea, ¿qué modelo? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué considerarían eso? ¿Qué les llega a la idea, a la mente? Buenas noches. Muy buena. Bueno, yo veo más marcado casi en totalidad el capitalismo, ya que en la mayoría de las zonas industriales en México nos basamos en esto, ¿no? En
una persona que inyecta capital, dependiendo de la región, obviamente va a haber la producción o una estrategia comercial dependiendo de las necesidades, ya sean, como lo comentan, bienes, servicios, en algunas zonas rurales, el tema del campo, que se compra muchas veces desde la capital por medio de, de la modalidad de mayoreo, como lo comentaron en la sesión, en el cual se involucra mano de obra desde la siembra, recoger los artículos, la logística, en un punto en el que se concentra, después se reparte, para al final llegar ya sea a un supermercado, a un mercado sobre ruedas y cosas así. Pero todo esto viene definido desde alguien que está haciendo una inyección de capital y otras personas que nos estamos alquilando, ya sea por jornadas, ya sea por maquila o por diferentes modalidades para nosotros poder generar liquidez, ¿no? Y así, pues obviamente no todo viene de esta forma, ¿no? Hay otros procesos en otros estados, los cuales son más industrializados, eh, puede ser en diferentes ámbitos, ¿no? Puede ser tecnología, puede ser mecánica, puede ser, no sé, infinidad de necesidades que tenemos, ¿no? Pero creo que en su mayoría, pues todo está manejado por el capitalismo, ¿no? Sí, muy efectivamente. Y por ejemplo, luego pensemos otros modos de producción que han existido. O sea, por ejemplo, el feudalismo. O sea, y en el feudalismo, ¿qué ocurría? ¿Ustedes recuerdan un poco del feudalismo? Quizá fue un modo de producción que predominó en la Europa medieval. León, veo su mano levantada. ¿Gusta comentar algo? Sí, pues eso, ¿no? En el feudalismo era como cuando el señor feudal tenía sus vasallos a través de una especie de contrato no hablado, pero en el cual ellos ofrecían cierta cantidad de tributo a su señor feudal a cambio de protección militar dentro de una ciudad-estado. Sí, así es. Y, por ejemplo, ahí el señor feudal, pues era el que poseía la tierra y de alguna manera los siervos, pues trabajaban su tierra y pues de alguna manera, pues el señor feudal, pues era el dueño, el que poseía pues, la tierra y los demás de alguna manera les daban pues un tributo, les pagaban pues por el derecho de estar ahí. Em, y sí vemos ahí una clara diferencia de clases sociales, ¿no? Los que tienen quizá el control, el dominio de la tierra y los que la trabajan. Em, y pues ahí no hay un salario como tal. O sea, no era un trabajo asalariado, sino quizá una condición de qué, de encasillamiento, de pues, una persona nacía en un lugar y pues era la situación que le quedaba. Usualmente quizá luego trabajaban en gremios y por ejemplo los gremios eran estos lugares donde las personas aprendían ciertos oficios pero no recibían como tal un salario. O sea, ahí es la cuestión, el sueldo, salarios, pues es algo del capitalismo. Otro, por ejemplo, modo de producción que ha dicho, pues es esto del esclavismo. Ahí, pues como tal, eran los esclavos los que trabajaban, eran, y como tal, o sea, ese modo, tanto estuvo en Estados Unidos, por ejemplo, y también ahí pensemos, o sea, hay modos de producciones que confluyen. Por ejemplo, en Estados Unidos, por muchos años, quizá la mayor parte de la historia de esa ocupación, de ese territorio, pues predominó un modo sí capitalista, pero también un modo de producción esclavista.
como tal, o sea, habían esclavos que eran los que producían, no recibían un sueldo, no recibían un salario, eran propiedad de un amo y como tal. Y luego, por ejemplo, también pensemos en el comunismo, tal. Ahí quizá la idea esencial es que los medios de producción pues, son comunes, ¿saben? Hoy en día, pues las empresas, hay empresas privadas, hay empresas públicas. Las empresas privadas, pues buscan beneficios particulares, ¿saben? Y empresas públicas, pues beneficios comunes. Em, y esos tipos de empresas, pues quizá predominan no, fuera del capitalismo. En el capitalismo lo que se busca es que todo sea privado, que todas las empresas, bueno, el capitalismo puro, por así decirlo, que todo sea privado. Y por eso luego dicen economía mixta, porque no todo es privado, sino que hay empresas públicas, ¿saben? Y bueno, ya por último, si alguien gusta comentar empresas públicas que conozcan, ya para ir cerrando como estas preguntas, que les llegan algunas a la idea. Hay empresas públicas que buscan, que están produciendo ciertos productos para quizá un beneficio público, quizá, o, o proveyendo un servicio. ¿Les llega algo a la mente? Empresas públicas, algunos ejemplos, algo. O sea, por ejemplo, eh, Pemex. sí, estupendo ejemplo. Muy bien, Ingrid. Ese es un buen ejemplo. Ahí, por ejemplo, pensemos que Pemex es energía, o sea, por eso luego se habla de la soberanía energética. O sea, Pemex, por cuestiones estratégicas, pues es controlada por el Estado, porque en la energía, la movilidad, pues es algo importante que quizás si se le dejara a los privados, pues no habría regulación y estarían buscando un beneficio único, ¿no? A costa de la movilidad, de todo ello. Y es que Pemex no solo es gasolina, sino también son petroquímicos. Y todos esos petroquímicos se utilizan en una enorme cantidad de industrias. Y tener control sobre la industria que produce las materias primas, pues es básico para tener una, en la economía mexicana. Pero hay en otros países donde son empresas privadas y todo está privado, y los privados pueden poner el precio acorde al mercado y tal. No va a haber regulación. Pero muy bien. También CFE, que es una empresa pública de electricidad. O sea, la electricidad es un servicio que, que que produce el Estado, ¿no? Y otras últimas, por ejemplo, las universidades, en cierta forma podrían entrar. O sea, no son como tal empresas, pero lo que están haciendo es proveer un servicio, la educación, algo similar con los hospitales públicos, o sea, la salud del servicio, ¿vale? Pero, pues sí, eso es lo que en esencia. Ya en las próximas sesiones, pues estaremos entrando a más temas. Por último, pues les recuerdo utilizar el procesador de textos de la plataforma para los foros. Traten de entregar sus trabajos a tiempo. Participen durante las sesiones síncronas. Esto pues va a generar un mayor dinamismo, ¿vale? Y escriban su nombre en las sesiones. Creo que ya todos bueno, vi que varios escribieron su nombre, pero si alguien falta, pues, pues no lo olviden. Y sí, bueno, aquí ya vi que varios escribieron cosas. Igual León había mencionado Pemex, y sí, es una empresa pública. Por un gran ejemplo, pues empresa pública mexicana. Incluso cuando hablamos quizá de economía mexicana, es interesante. Es una de las características de la economía mexicana, es que la energía es un servicio que provee el Estado, bueno, que es el Estado el que lo produce, ¿no? A comparación de otros países. Habrán otros países donde quizá otras industrias estén a cargo del Estado, pero pues ya eso quizá lo veremos en otra sesión, ¿vale? Hasta aquí, dudas, comentarios, ¿todo bien?
¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Estupendo. Pues me da gusto que estén entrando a las sesiones. He visto muy buen número de alumnos y pues los invito a seguir participando en las sesiones. No tengan pena ni nada. Siéntanse con toda la confianza de usar el micrófono, participar, hacer preguntas, ¿vale? Y pues nos vemos la próxima semana, ¿vale? Ahí les mando el enlace y estamos en contacto, ¿vale? Pues les deseo una estupenda noche. Gracias, profesor. Buenas noches. Muy buena noche, Gracias, Ingrid. hasta luego. Alma, muy buena noche. María Fernanda, buena noche.